inteligencia artificial está revolucionando el sector sanitario y la medicina, no solo desde el punto de vista de la investigación más puntera y la tecnología más sofisticada, sino también en el día a día de la práctica en consultas. Y para hablar de ello, hoy en Medicina Responsable nos acompaña Jorge Pérez Hermilla. Él es médico y además director en España de Tandem Health, una empresa que ha desarrollado un asistente médico que busca agilizar un poco las labores más mecánicas de los facultativos y así ahorrarles tiempo. Bienvenido. Bien hallado, Juan, muchas gracias. Gracias a usted por acompañarnos. Bueno, para comenzar hablaremos por supuesto de ese asistente, pero quería, para aterrizar un poco el tema, que me contara un poco cómo ves que debe ser la relación entre la inteligencia artificial y los médicos, ¿no? Ahora que estamos en un momento de eclosión de esta tecnología. Pues visualizamos la relación de la inteligencia artificial con la medicina como la de cualquier otra tecnología, es decir, armoniosa. Es decir, siempre que se utilice y se vertebre y se vehiculice para redundar en una mejora de cualquiera que sea la actividad en la que se despliegue. Pues en este caso, la inteligencia artificial tiene que servir para poder amplificar las actividades que hace el médico, para poder ayudarle, para poder asistirle. Y a día de hoy, nosotros es lo que tratamos de hacer con Tandem Health y nuestro asistente, ¿no? Tratamos de apoyar al médico, sobre todo en las tareas que creemos que menos le gustan, que menos valor añadido le confieren a su labor. Y esa debería ser, tanto en la medicina como en cualquier otro ámbito, la relación que tuviese la inteligencia artificial o cualquier otra tecnología con los responsables y con los trabajadores. La preocupación por el exceso de lo que llaman labores burocráticas no es uno de los temas al final más en orden del día cuando los médicos exponen sus reivindicaciones, ¿no? ¿Cómo funciona un poco este asistente Tandem Health que viene a aportar? Pues Tandem Health es un asistente que primero, tiene múltiples funcionalidades, pero el módulo principal, el que más está siendo utilizado por nuestros usuarios, es un módulo que inicialmente transcribe en tiempo real la conversación entre el paciente y el médico o el profesional sanitario, no nos restringimos exclusivamente a los médicos per se. Hace una transcripción de esa conversación y con base en esa transcripción propone un borrador de una nota médica o de una historia clínica que luego el profesional revisa, modifica también de manera muy eficiente, pues incluso a veces en lenguaje natural, sin tener que hacer mecanografiado, ya no solo para elaborarla, sino para modificarla. Y una vez que la valida y la revisa, pues con un solo clic la vuelca en el sistema de historia clínica electrónica. Además, el asistente permite generar cualquier otro tipo de documentación adicional que surge, que nace también de esa interacción entre el profesional y el paciente, ¿no? Pues estamos pensando aquí en documentos de petición de interconsulta o incluso un mensaje para el propio paciente en un lenguaje mucho más llano, más comprensible, para que el paciente pueda saber qué se le ha realizado y además cuál es el plan que ha concordado con el médico, para que lo tenga muy, muy claro. Este puente entre la tecnología y la clínica entiendo que a ti te tiene que ser muy familiar, ¿no? Tienes experiencia en ambos campos. Cuéntanos un poco cómo pasaste de un lado a otro, de la medicina a la parte más tecnológica. Pues es muy gratificante, evidentemente. Yo, cuando estaba cursando mi carrera, el grado de medicina, que lo hice además en la ciudad de donde nací, en Santiago de Compostela, pues yo ya noté, cuando empecé a hacer la práctica clínica, que pese a que como sujeto de estudio y incluso como labor, con los desafíos intelectuales que proponen los pacientes y las enfermedades, me sentía muy atraído. Había ciertas cosas, pues a lo mejor de la profesión, entre ellas la labor burocrática del médico, que no me terminaban de convencer. Y cuando me gradué, en lugar de proseguir un poco con la vía pues más canónica, que sería hacer el MIR y luego especializarte, yo busqué una especialización un poco más heterodoxa y me fui a Suecia, al Instituto Karolinska, y ahí cursé un máster de bioemprendimiento. Y bueno, pues gracias a ese máster pues conseguí cierta exposición a distintos ámbitos así un poco más tangenciales de la medicina, pues como el capital riesgo, los fondos de inversión e incluso la consultoría para empresas farmacéuticas y tecnologías médicas. Y una vez me gradué, pues entré en una consultora y me dediqué a eso, a asesorar empresas que estaban pues llevando innovación en el sector sanitario, y estuve haciendo eso durante un par de años. Y luego conocí también, pues un poco gracias a esta experiencia, a los fundadores de Tandem.
Y bueno, a veces lo cuento, ¿no? Yo quedé para comer un par de veces con Lucas, el CEO de la compañía, y yo vi que me había presentado esa solución. Yo me quedé también un poco ojiplático cuando la vi por primera vez, fue un poco epifánico. Y yo me acuerdo que nos veíamos en estas comidas y acabamos, pues no sé, pergeñando el plan para traer esto a España, y yo decía, esto tienen que verlo los médicos españoles, también tienen que poder disfrutar de esto. Y fue así un poco como comenzó, y me dijo, ¿te apetecería sumarte a este proyecto y encargarte de llevarlo a España? Y yo dije, pues por supuesto, ¿no? Y lo demás es un poco historia, y aquí estamos, ¿no? Eso al final, bueno, te habrá ayudado a generar un poco como de empatía con ambos lados, ¿no? El saber un poco mejor cómo acercarte tanto a los propios médicos, como entender un poquito más a fondo realmente el potencial que hay en la inteligencia artificial. Sí, incluso yo a veces lo comento, ¿no? Tienes que haberlo sufrido, tienes que saber lo que es escribir una historia clínica, claro, para poder estar, pues, no sé, adaptándote a lo que a veces solicitan los médicos, ¿no? Es decir, a nivel ya un poco más práctico, Tandem tiene muchas maneras de individualizar la herramienta al estilo de cada uno de los médicos, pero hay veces que hay cambios que realizamos nosotros, ¿no? Y el hecho de que seamos un equipo que esté conformado mayoritariamente por médicos y profesionales sanitarios ayuda ya no solo a ser más preciso a la hora de calibrar los ajustes que te demandan, sino a la hora también, pues, de comprenderlos muy rápidamente, ¿no? ¿Qué es lo que me estás diciendo? ¿Por qué te ha salido mal esta historia clínica? ¿O por qué te ha salido bien? ¿Por qué es importante esto? Y nos ayuda mucho a pues, poder encajar la herramienta en el flujo clínico real, no en un flujo clínico inventado que nosotros en nuestra cabeza creamos que es así como trabaja el médico. No, hay que saber cómo trabajan los profesionales sanitarios para poder ayudarles. Muchas veces yo al final percibo, ¿no?, que cuando hablamos de inteligencia artificial se cae un poco en opiniones como extremas, ¿no? Por un lado está quien está muy receloso, ¿no?, tiene ciertos miedos o desconfía en cierta manera, y por otro lado también quien cae en exceso, digamos, incluso en la fascinación tecnológica, ¿no? ¿Cómo se puede un poco calibrar estas visiones? ¿Percibes tú que también ocurre un poco esto? ¿O? A ver, a mí la palabra fascinación me gusta, en tanto que yo me siento fascinado, pues, por conseguir innovaciones, siquiera incrementales, que ayuden a mejorar un poco el día a día de un profesional tan importante, pues, como el profesional médico. Entonces, la fascinación la veo natural y la veo sana. Ahora, yo lo que no me gusta tampoco es generar expectativas de entelequias que a día de hoy tampoco las vemos como reales, ¿no? No me gusta que nadie prometa, pues, que la inteligencia artificial va a resolver todos los problemas de la medicina. Yo casi espero que nunca los llegue a solucionar, porque a veces me da un poco... El factor humano siempre va a ser imprescindible, claro, al final, ¿no? Claro, y a veces me da un poco de miedo, ¿no? Decir, oye, una cosa que sea capaz de hacer todo, pues es capaz de hacer lo bueno y de lo malo, ¿no? Entonces yo creo que es mejor calibrarlo en su justa medida, y donde estamos hoy es una herramienta o es una tecnología, una plataforma tecnológica que es muy útil para solucionar en según qué contextos, problemas en según qué contextos, pero a lo mejor no tan útil para, pues, ambiciones más maximalistas, ¿no? Entonces, una de ellas, que sí que escuchamos en muchas ocasiones, es la completa sustitución del médico y cosas así, este tipo de cosas. Esto de que le van a quitar el trabajo a los médicos, ¿no? Exactamente. Bueno, pasa en todas las profesiones. Exactamente, claro. Pues yo, por lo menos, como lo estamos viendo nosotros desde nuestra compañía, y la información que nosotros evidentemente tenemos por estar tan cerca de esta tecnología, es que no es el caso, que a día de hoy es insustituible en este sentido. Es potenciable, que es lo que tratamos de hacer, pero insustituible a fin de cuentas. Ahora, hablando un poquito precisamente de la herramienta y de la compañía, ¿no? Ya tenéis un recorrido en Europa, habéis llegado a España. ¿En qué situación se encuentra ahora mismo Tandem en España? Bueno, voy a hacer un pequeño recorrido que yo creo que también es interesante. Nosotros somos una empresa de relativamente poca edad. Nacemos un poco con el advenimiento de los LLM, o con la proliferación de los LLM a nivel de usuario y masivo, porque esto es lo que tecnológicamente ha permitido pues diseñar soluciones como esta de manera efectiva. Y hace aproximadamente, pues eso, 2-3 años que estamos operando, y sí que es verdad que en nuestro mercado matriz, en los países nórdicos, pues tenemos una posición muy cómoda y muy predominante, y hemos conseguido, pues,
que ya no solo muchos usuarios usen Tandem, sino que haya muchos usuarios usando una tecnología como esta y que ya haya mucha gente que contempla y que puede percibir el valor real. Y luego también hay algún otro caso que me gusta pues, traer a colación, que es, por ejemplo, el despliegue que estamos haciendo en el NHS británico a través de una empresa de comunicación sanitaria que se llama Accurex y que está también pues, implementada en aproximadamente 98% de todos los profesionales de atención primaria de la NHS. Entonces ellos han incorporado Tandem como el módulo de escriba ambiental, de copiloto médico, para que los médicos y los profesionales sanitarios en general puedan utilizarlo y desplegarlo muy fácilmente. Entonces, en estos dos mercados, así en general, pues sí que estamos viendo una penetración muy grande, una adopción muy grande, y además estamos muy contentos y las opiniones y los resultados que estamos percibiendo son muy buenos. Y eso, aquí en España... Perdón, te quería preguntar también, ¿no?, qué acogida o qué recepción está teniendo por parte de la comunidad médica donde ya habéis tenido ocasión de implantar este sistema. Pues en general muy buena. A veces... Para ponerte un ejemplo, en Suecia estamos trabajando con el grupo Capio, que en su momento también estuvo en España, ahora ya no se encuentra presente aquí, pero hicimos con ellos un piloto, no me acuerdo a cuántos profesionales, pero yo creo que del orden de 100 profesionales, un piloto durante 6 meses en distintos contextos clínicos, de especialidades, atención primaria y distintos arquetipos clínicos, médico, enfermería. Y el 99% de los usuarios a los que se les preguntó al final del piloto si querían continuar con el uso de Tandem, respondió que sí, bueno, unívocamente que sí, que querían, que les gustaba mucho la tecnología y que querían que se desplegase, y eso fue lo que motivó que la fase en la que estamos ahora de desplegarlo a casi todos los profesionales clínicos de esta empresa, ¿no? Y en general, bueno, acabamos de publicar también un estudio que hemos realizado con un centro adscrito a la NHS en Reino Unido, a lo largo también pues creo que de 12.000 consultas y pacientes con 2 cohortes, una de profesionales usando Tandem, otra de profesionales utilizando los métodos clásicos, y el 100% de los usuarios que utilizó Tandem refería que había notado una mejora perceptible en su manera de historiar y que le ayudaba a recordar cosas que no recordaría alternativamente. Entonces la acogida está siendo inmejorable. Esto es realmente una herramienta que si yo tuviese que decir a cuál es el perfil de usuario al que más le beneficia, es a los profesionales sanitarios. También a los pacientes y hasta cierto punto también a los gerentes, pero al que más es al profesional médico. Al final, cuando hablamos de esto, ¿no?, hace unos años podía resultar paradójico decir que la tecnología, digamos que podía hacer una atención sanitaria más humanizada, pero ejemplos como este demuestran que realmente sí, ¿no? O sea, en la medida que permites al doctor acercarse más al paciente, estar más pendiente de escucharle, de verle la expresión y no tanto de anotar compulsivamente en el ordenador que no se le escape ninguna información, estamos acercándonos precisamente a una atención más humana, ¿no? Exacto. A ver, en cierta medida el informático y la persona que venía trabajando en innovación sanitaria a veces se veía con mucho recelo y era un poco el enemigo del médico, en tanto que, y esto nos lo trasladan en muchas ocasiones, los profesionales nos dicen, bueno, es que siempre que me han traído un juguetito nuevo, al final siempre ha redundado en que yo tuviese que rellenar más formularios y hacer más cosas, ¿no? Y esto siempre ha implicado que yo haya tenido que trabajar más. Y yo creo que esta es una de las primeras ocasiones en las que realmente se aporta algo que en sí mismo tiene ventajas desde el punto de vista de la efectividad, lo que decíamos, ¿no? Ayudarte a mejorar la redacción, la prolijidad de esas historias clínicas, el nivel de detalle y las cosas importantes, y por tanto la seguridad para el paciente, y por otro lado, hacer más eficiente esa consulta y quitarte un par de horitas o de minutos de encima como profesional sanitario para que se te haga más llevadera la jornada, que eso también es importante. Es muy interesante esta reflexión que haces, porque es verdad que, bueno, muchos profesionales sanitarios eso venían quejándose o recibiendo un poco mal la adopción de ciertas tecnologías porque al final le generaba más trabajo, ¿no? Pero digamos que la inteligencia artificial tiene el potencial de romper ese paradigma y darle un poco la vuelta. Y si te fijas, hace algo un poco
paradójico también, que además es una cosa que me gusta a mí comentar. El médico de mi abuela en el pueblo, don Sebastián, cuando ella tenía pues eso, 10 añitos y bajaba en burra a la casa de este señor, que además se dedicaba a la medicina 24 horas. Cuando eras un médico del rural, pues es lo que hay, tenías que estar siempre disponible. Pues ella me cuenta que cuando iba allí y tenía que recibir asistencia sanitaria, el médico se acercaba, hablaba con ella y si cabe hacía un par de anotaciones con papel y bolígrafo, ¿no? Y como no había esa necesidad de trasladarle la información a otro profesional y él ya la tenía o bien en esas notas que solo probablemente podía leer él o en su cabeza, pues tampoco tenía esa necesidad de tomar notas más extensas y de generar una historia clínica del paciente. Evidentemente ahora la medicina es mucho más colaborativa, gracias a Dios, y eso ha aumentado un poco esa manera, esa necesidad de reportar más y más información para poder comunicar con otros médicos. Lo que Tandem está empezando a permitir es regresar a ese paradigma de comunicación clínica entre médico y paciente que había previo a la entrada de estos sistemas de historia clínica electrónica. Y paradójicamente genera una conversación pues muy parecida a la que había antes, e incluso hay médicos que nos cuentan que han vuelto al papel y al boli para escribir simplemente 2 o 3 cosas, mientras que el grueso de la historia clínica luego lo revisan en Tandem. Y a mí me parece una manera también muy bonita de ilustrar, ¿no? El cambio, la profundidad del cambio que estamos catalizando. Completamente, que además al final también las implicaciones pasan ya no solo por cómo ejercen en el día a día y hacerles la vida un poco más fácil, las labores un poco más cómodas, sino también incluso a nivel organizativo, ¿no? De cómo estructuran la jornada de los médicos, ¿a dónde podemos ir con esta serie de herramientas? Bueno, podemos, siempre con cabeza, pero podemos ir hacia un médico, a veces me gusta decirlo, con superpoderes. Es decir, un médico que consiga optimizar en su trabajo mucho más a la parte más complicada, que es un paciente que entra, un paciente con el que tienes que hablar, que dialogar, al que tienes que sustraer información, y esa información la tienes que procesar y luego pues vertebrar con ella ya no solo un diagnóstico, sino un plan de tratamiento que sea efectivo y que redunde en una mejora de la salud del paciente, ¿no? Pues vemos una consulta aquí a futuro en el que la información del paciente construida a lo largo de múltiples interacciones con el sistema sanitario aparezca de manera resumida, sencilla de entender, que el médico la pueda leer y comprender rápidamente, que el paciente entre y que el médico pueda consultar, si así lo desea, algún tipo de soporte, de ayuda a la decisión clínica, que pueda hacer esa comunicación de manera efectiva y que una vez que el paciente deja la habitación, deja la consulta, pues el médico tenga ya registrado todo lo que quiera dejar de esa consulta para que pues, su compañero o quien sea pueda retomarlo. Y eso es un poco lo que vemos en el futuro, ¿no? Un médico con superpoderes, en este caso. A veces me gusta decirlo así. Las cifras que aportabas antes yo creo que hablaban un poco solas, ¿no? A nivel de satisfacción de los médicos que la han probado con este sistema, pero en esa línea son también un poco los argumentos para convencer a aquellos que son más reticentes a incorporar esta tecnología, digamos. Sí, a ver, los argumentos son claros, ¿no? El primero tiene que ser... A veces los argumentos están bien, pero yo creo que lo más importante es cuando el médico lo prueba él. Y dice, y eso pasa a veces, hay médicos que vienen con bastante escepticismo, porque la profesión del médico también es ser un poco de guardián de la salud del paciente y siempre hay muchas propuestas de innovación en todos los ámbitos, en el ámbito farmacológico, en el ámbito de tecnología médica y en el ámbito de software, ¿no? Y entonces hay muchas que redundan en una mejora para el paciente y hay otras que no. Y entonces esa mentalidad conservadora o escéptica del médico nos gusta y entonces yo creo que la mejor manera de convencerlo es siempre que lo prueben, que lo integren en su manera de trabajar, que generalmente con una semana, y una vez que se hace un poco de volumen de historias clínicas, es decir, esto no, a lo mejor la primera vez sí que te cuesta, tiene una cierta curva de aprendizaje, pero una vez que has realizado un volumen suficiente como para saber utilizarlo bien, pues la herramienta habla por sí sola. Ahora bien, hay otros argumentos que hay que traer a colación y que son importantes. El argumento de la seguridad, es decir, las empresas en las que se tenga que confiar para este tipo de procesos tan sensibles,
tienen que ser empresas que cuenten con todas las certificaciones, empresas que estén comandadas, operadas por médicos también, por profesionales sanitarios, y empresas que en última instancia, yo lo digo muchas veces, que tengan reputación que proteger. Claro. Empresas que tengan, pues lo dicho, que tengan mucho uso, que estén implantadas en situaciones, en entornos reales, y yo creo que es un poco lo que traemos nosotros también en ese sentido. Sí, precisamente, que yo creo que la seguridad un poco, ¿no? La protección de los datos, el que no se produzcan fugas, que todo esté bien acotado y controlado por, digamos, autoridades con confianza por parte de la población es clave, ¿no? ¿Cómo opera Tandem en este sentido? Pues Tandem opera de manera, yo hasta diría desde el punto de vista de seguridad, hasta redundante. Es decir, nosotros ponemos salvaguardas incrementales desde el punto de vista de seguridad para poder estar tranquilos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista regulatorio, tanto Europa como España proveen esquemas de seguridad y de protección de datos que ya son bastante exhaustivos, ¿no? A nivel europeo tenemos el Reglamento de Protección de Datos, y ahí, por ejemplo, también la certificación ISO 27001, con la que nosotros contamos, y también, por ejemplo, en España, el Esquema Nacional de Seguridad nivel alto, ¿no? Que también son muy importantes. Pero aparte de eso, por ejemplo, nosotros nos gusta comentar muchas veces que, y lo decía al principio, y el matiz es importante, nuestra herramienta realiza una transcripción en tiempo real de la voz, de la conversación. Es decir, que no se almacena en ningún momento, una vez acabada la conversación, no hay ningún tipo de almacenaje de las voces del médico y del paciente. Es decir, tratamos de minimizar todos los puntos de fuga que pueda haber para este tipo de cosas, ¿no? O sea, simplemente se genera el informe, pero lo que es el audio desaparece, ni se llega a generar. Exacto, y eso nos parece importante. Volviendo a España, ¿en qué punto está, ya no solo a nivel regulatorio, sino de incorporación de estas tecnologías, de tolerancia, de desarrollo de protocolos adecuados para incorporarlas? ¿En qué punto estamos en comparación con otros países de nuestro entorno, con el resto de Europa? Bueno, yo creo que desde el punto de vista, por lo menos de seguridad, estamos bien, y lo que mencionaba, ¿no? El Esquema Nacional de Seguridad y demás esquemas regulatorios, pues desde ese punto de vista yo creo que guarecen bastante bien la seguridad del paciente. Desde el punto de vista de adopción, sí que es verdad que contamos, bueno, yo creo que con cierto rezago comparado con nuestros vecinos o determinados vecinos europeos, no con todos. ¿Cuáles serían un poco, digamos, los países que podrían servir de ejemplo? Perdona. Sí, no, yo creo que la punta de lanza, sin duda, sería los países nórdicos en este momento y el Reino Unido. Es donde vemos una mayor adopción, ya no solo nuestra herramienta en concreto, sino de este tipo de tecnologías basadas en la inteligencia artificial sanitaria en general. En Francia, hasta cierto punto también, y luego yo creo que España, lo dicho, será dentro de muy poco que empecemos a ver y empecemos a acudir al hospital o a nuestra consulta y que veamos que hay un médico que nos está mirando tranquilamente a los ojos, ¿no? Por ponerte un ejemplo, nosotros aquí ahora en España estamos trabajando pues desde sector privado, grandes grupos, acabamos de cerrar también un acuerdo de colaboración con el grupo de Recoleta Salud, que cuenta, bueno, pues con 50 hospitales y centros médicos por toda la geografía española, para no solo traerles este módulo que comentábamos, ¿no? de inteligencia artificial aplicada a la transcripción de consultas, sino módulos adicionales y soluciones adicionales que en última instancia redunden en el beneficio de los médicos. Y con ellos ha estado, pues por ahora va todo muy bien, estamos desplegándolo en fases y la gente que acuda pues a sus hospitales en breve va a empezar a encontrarse con esto, ¿no? Y aparte de este tipo de grupos, pues también estamos en otro tipo de consultas, a lo mejor más de médico que trabaja pues por la mañana en la sanidad pública y por la tarde en la sanidad privada y utiliza Tandem pues eso para poder proveer un servicio premium y óptimo. Y luego también estamos en sector público haciendo pruebas con distintas comunidades y demás. Hablamos de tecnología en presente, por supuesto, porque es una realidad innegable, pero hay que hablar en futuro. ¿Cuáles serían un poco los siguientes pasos de la compañía? ¿Cómo se podría optimizar este asistente que se le podría incorporar? Y también cuáles son un poco las ambiciones en concreto en España a nivel de implantación.
Bueno, en España es conseguir que, de nuevo, que traigamos esta tecnología, que el profesional sanitario la pueda usar y la pueda disfrutar. Si bien antes decía que nosotros podemos ir un poco a la zaga de algunos países, no todos, pero de algunos países europeos, en España se da también pues yo creo que un cóctel de elementos que yo creo que van a facilitar mucho la adopción de una tecnología como esta. Y yo creo que el elemento principal, más importante, es que a diferencia de otros países y de otros sistemas de salud, en España es generalmente tanto el médico como el enfermero, como el psicólogo, el que elabora sus propios informes clínicos. Y la ausencia de esta figura, a lo mejor, del asistente sanitario, el asistente médico, hace que el médico en España tenga una necesidad casi voraz de una solución como esta. Entonces nosotros vemos que desde el punto de vista del profesional sanitario la demanda va a estar ahí, y está ahí cuando saben que esto ya es una herramienta que opera en el presente y que no es una proyección a futuro, ¿no? Entonces, nada, vemos esos fundamentales muy positivos en España. De cara a módulos adicionales que queremos traer, bueno, nosotros la ambición, un poco o la idea que tenemos es de convertirnos un poco en el mejor amigo del médico, ¿no? Y de lo que decíamos antes, ¿no? Entonces, para ello, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues estamos trabajando en traer módulos, por ejemplo, de resumen, de historial previo, lo que decíamos antes, ¿no? Sí. De todas las historias clínicas que estén recabadas sobre ese paciente individual, módulos de soporte a la decisión clínica, y nada, y también automatización de todo ese tipo de tareas que se generan en esa consulta, pero que luego requieren un trabajo adicional, ya sea en el sistema de historia clínica o fuera de él, pues por ejemplo la ejecución de la solicitud de una prueba, la ejecución de la solicitud o de la emisión de un parte de baja. Todo este tipo de cosas también son susceptibles de automatizarse y de que en última instancia el médico no tenga que gastar mucho de su valioso tiempo en esto. Y un último apunte. Todo este tipo de soluciones que vendrán, y nosotros queremos traerlas, siempre las traeremos con el mayor de los rigores de seguridad y de certificaciones posible, ¿no? Y yo creo que esta es también un poco conceptualmente, filosóficamente, nuestra manera de hacer las cosas, es decir, hacerlas bien. Bueno, desde luego podemos sacar muchas lecciones muy interesantes de esta conversación, doctor. Lo vamos a dejar aquí, con esto nos quedamos. Podremos retomar desde luego en muchos puntos la conversación a medida que ustedes también vayan teniendo más cosas que contarnos. Así que lo dicho, muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros. A vosotros, Juan, muchas gracias.